Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. El IRS se prepara para lo impensable. Una temporada de impuestos normal. Lucha alimentaria. La FDA está redefiniendo saludable y la industria alimentaria está retrocediendo. En un discurso de California que genera protestas, DeSantis aviva la lucha por la pandemia. Paul Manafort acepta pagar $3.15 millones para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia. En Selma, Biden enfatiza el derecho al voto ante Congreso dividido. Larry Hogan, exgobernador de Maryland y crítico de Trump, no se postulará para presidente. Seguimiento de candidatos presidenciales para las elecciones de 2024. De Spanish.xinhuanet.com. Xi sostiene conversaciones con presidente bielorruso. Órgano Legislativo Nacional de China comienza sesión anual y China amplia cooperación económica y comercial internacional para lograr resultados mutuamente beneficiosos. China cuenta con más de 1.500 hoteles ecológicos. China habrá construido más de 2,9 millones de estaciones base de 5G para final de 2023. Presupuesto de defensa de China crecerá 7,2% en 2023 y mantendrá aumento de un solo dígito por octavo año consecutivo. China propone enmienda para mejorar sistema legislativo. De The New York Times. Las monjas del Kung Fu de Nepal rompen convenciones. El aumento del flujo de migrantes genera tensión política en Canadá. Así es la guerra de trincheras en el frente. Armas, migrantes, educación. Los legisladores de Florida están preparados para promover la agenda de DeSantis. SNL imagina cómo Fox y Friends podría cubrir su propio escándalo. Los presupuestos de los comités de la Cámara aumentan a medida que el Partido Republicano planea presentaciones itinerantes en los Estados Unidos. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama que los médicos pasan por alto? De CNN. China aumentará el gasto en defensa en un 7,2% para 2023. Podría haber mayor riesgo de enfermedad cardíaca con dieta de tipo keto. Noticias de Estados Unidos. Repartidor de FedEx se salva de que le cayera un árbol, por segundos se escapa de morir. Goleada histórica en el clásico inglés. Liverpool gana 7-0 al Man United. Muere pasajero por fuertes turbulencias en avión privado en Estados Unidos. Trump dice que no se retirará de la carrera presidencial si es acusado. Ucrania todavía controla una carretera clave en Bakhmut. Turquía bloquea la expansión de la OTAN y podría resultar contraproducente. 10 momentos clave en la vida de Chávez, se cumplen 10 años de su muerte. De Hispanuf. ¿Qué procesos impulsó Hugo Chávez en América Latina? Maduro urge a mantener la unidad en la ceremonia de homenaje a Chávez. Misteriosos envenenamientos en Irán, forraje para propaganda de Occidente. Zelensky huirá a Estados Unidos antes de que lo maten los rusos o ucranianos. Altos cargos europeos rechazan encuentro con ministro israelí Smotrich. Ataque saudí deja un muerto y 2 heridos en Saada, Yemen. Austríacos piden neutralidad en conflicto de Ucrania y salida de la UE. Violencia crecerá desmesuradamente durante Ramadán en Cisjordania. Raisi. Intoxicación de escolares iraníes es crimen de lesa humanidad. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. El vocero exterior de Irán. Estados Unidos no cree en absoluto en la democracia y los derechos humanos. Irán espera que la AIE abstenga verse afectado por los poderes dominantes. Irán niega las sospechas de permitir el acceso de personas a las instalaciones nucleares del país. Estados Unidos roba otros 34 camiones cisterna de petróleo sirio. Asesor de Lula aclara a Estados Unidos e Israel que Irán no es enemigo de su país. ¿Por qué Israel mata a un periodista con un tiro directo? De BBC News Mundo. Cómo un pequeño pueblo sueco se está convirtiendo en la punta de lanza del acero verde en Europa. China aumenta su presupuesto militar y advierte de crecientes amenazas. El anarquista español que estafó millones a uno de los mayores bancos del mundo y cuya vida se convirtió en una película de Netflix. De The Guardian. El plan de Rishi Sunak para botes pequeños encerrará a las personas que huyen de la guerra. Fuga de WhatsApp. Simón Case llamó a Boris Johnson figura nacionalmente desconfiada. Aterrizaje de emergencia. Avión choca con pájaros y regresa a Cuba mientras entra humo en la cabina. Guerra Rusia-Ucrania. Es probable que Ucrania haga una retirada táctica limitada en Bakhmut, dicen los analistas. Tarifas ferroviarias. Los activistas piden el fin de la estafa de tarifas pico en los trenes en
en Inglaterra y Gales. D. Agencia AGN. Israel transfiere la seguridad de Sara Netanyahu y sus hijos de la policía al Shin Bet. Irán se compromete a cooperar con la investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica y vuelve a instalar cámaras. Estados Unidos. Acusan a hijo de exsecretario de gobierno israelí de intento de homicidio en Nueva York. Funcionario de Hamas. Estamos al borde de la violencia y la escalada durante el Ramadán. Los pilotos israelíes de El Al se niegan a tripular el vuelo de Netanyahu a Italia. Israel. Netanyahu. Los manifestantes contra la reforma judicial son peligrosos, quieren el caos. D. Elpaís.com, España. La Unión Europea financiará con 1.000 millones de euros la compra conjunta de obuses para Ucrania. España reclama a Estados Unidos que se lleve las tierras contaminadas con plutonio por el accidente de Palomares. Migrantes desvalijados por las fuerzas de seguridad de Grecia en la frontera de Europa. El PP sigue en cabeza y Podemos resiste la bronca por la ley del solo sí es sí. D. El periódico de Barcelona, España. Máxima igualdad entre los bloques de Sánchez y Feijóo a 9 meses de las generales. Las diputadas catalanas se rebelan. Ni somos intrusas ni callaremos. La inflación se ceba en los contribuyentes del IRPF con ingresos anuales de entre 15.000 y 20.000 euros. El Clínic sufre un ciberataque en los servicios de urgencia, laboratorio y farmacia. D. The Financial Times. El exaccionista principal de Credit Suisse, Harris Associates, vende su banco. Contenido de opinión. Estados Unidos está derrocando a la UE de su trono regulador. La élite de Hong Kong presiona para renunciar a los pasaportes occidentales. BP insiste en que no está ralentizando la transición verde para sacar provecho de los altos precios del petróleo. D. Deutsche Welle, DW. Alcande. Ucrania destruye 2 bases rusas en Melitopol. Desaparecen 5 militares en un río de Perú. Planean indemnizar a coreanos esclavizados por empresas japonesas. Hijo de Gustavo Petro niega acusaciones de corrupción. Al menos 5 muertos en enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán. Presidenta Dina Boluarte acudirá a la fiscalía en investigación por muertes en protestas. D. Sputnik Mundo. Esto no es un cuento de hadas. Estados Unidos fracasa en explicar su papel en el conflicto ucraniano. Este aliado militar de Estados Unidos aprovecha el conflicto en Ucrania y vende millones de dólares en armas. Turquía necesita inversiones rusas para construir el hub de gas. Pekín anuncia una nueva estrategia nacional para afrontar la batalla de los chips con Estados Unidos. La UE no tiene pruebas de que China suministre armas a Rusia. D. Diario Libre, República Dominicana. Urge crear una dirección antirruidos en la policía. George Hilder. Los nuevos sistemas son el comienzo de poder usar nuestro tiempo de manera más eficiente. Brillo y folclore en un desfile nacional de carnaval donde los niños fueron protagonistas. Tras 10 días de batalla, bomberos forestales lograron detener el incendio en Valle Nuevo. Sectores construcción y agrícola dependen de mano de obra haitiana. Sina Cabral. Siempre vale la pena luchar por la libertad. ONU logra un acuerdo histórico para proteger ecosistemas marinos. D. Listín Diario. El microtráfico extiende red por todo el país y Puerto Rico. El año pasado se registraron 899 denuncias de maltrato animal. Ginecología y pediatría son más demandadas. Fin de semana se tiñó de sangre por crímenes. Bomberos forestales exigen mayor condena a culpables de incendios. Gobernador del BCRD expone claves para incentivar inversiones. Suben precios de carnes y bajan los de vegetales. D. The Japan Times. Corea del Sur anuncia plan para resolver disputa laboral en tiempos de guerra con Japón. Las empresas enfrentan un mayor escrutinio ético, pero ¿cuáles son los costos de las fallas? El principal opositor de Japón, el CDP, presenta un proyecto de ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo. La década de Kuroda en el BOJ cambió la forma en que los bancos de Japón ganan dinero. El renacimiento de la energía nuclear llega a Japón, hogar del último colapso. Japón y Estados Unidos negocian el regreso de un oficial de la Armada detenido. D. Rzeczpospolita de Polonia. Estudiantes ucranianos perdidos. Esto puede ser un problema para la sociedad polaca. La Unión Europea prepara grandes cambios en la ley de carreteras. Los conductores lloran y pagan multas. El monto de las multas impuestas por la policía ha aumentado a un nivel récord. D. The Sun. Reino Unido. ¿Dónde están? Búsqueda desesperada de 3 jóvenes que desaparecieron en una noche juntos. Sophie Russon, Eve Smith y Darky Ross no han sido vistos desde que disfrutaron de una noche en el club nocturno Muffler en Newport, Gales. D. Taipei Times, de China.
China debe respetar a Taiwán, dice Mac. MND comparte objetivo de reclutas para 2029, la mayoría en Estados Unidos. Elige proteger a Taiwán sobre los lazos con China. Los estados de la ONU acuerdan un acuerdo histórico para proteger alta mar. 23. China planea aumentar su gasto militar al ritmo más rápido en 4 años. Avión de Estados Unidos hace un tránsito inusual del estrecho de Umoloda.Kiev.ua. El imperialista Putin ha perdido y debe retirar las tropas de Ucrania. Scholz. The Telegraph. Nueva ofensiva rusa atrapada en el barro ucraniano. Revancha política. Yuri Lutsenko fue transferido del reconocimiento aéreo de Bakhmut al Tervorón. De Facti.ua Moscú. Estado Mayor. Los ocupantes están tratando de confundir a las fuerzas armadas con maniobras sin sentido en Crimea y están obligando a los estudiantes a reparar el equipo dañado, preparándose para una contraofensiva. El ejército ucraniano realiza ejercicios militares en la base estadounidense en Alemania. Los saboteadores ucranianos que murieron en la batalla en Rusia serán enterrados con honores en Kiev. Lucharán contra el muro durante un mes y medio. Roman Svitan evaluó las perspectivas del ejército ruso para ingresar a las fronteras administrativas de Donbass. De El Universal de Venezuela. Hugo Chávez mantiene la intención de voto en 56% a 10 años de su partida, según el presidente Maduro. Líderes políticos enaltecen los ideales de lucha social del expresidente Hugo Chávez. Al menos 20 incendios forestales siguen en combate en zona centro-sur de Chile. El Papa llama a arrestar a traficantes tras naufragio de migrantes en Italia. Venezuela participa en conferencia de la ONU sobre países menos adelantados en Qatar. Diosdado Cabello. Hugo Chávez es un referente ético y moral. De Agencia Reuters. El jefe de Wagner dice que la posición rusa en Bakhmut está en riesgo sin las municiones prometidas. Las acciones de criptomonedas caen a medida que se profundiza la crisis de Silvergate. Exclusiva. A medida que se acercan las elecciones de 2024, la Casa Blanca se lanza a las batallas estatales contra el aborto. Exaccionista principal de Credit Suisse vende participación total en banco. Los selectores de acciones creen que es hora de dejar atrás a los bancos centrales. De El Espectador en Colombia. Hacinamiento. Esto encontrará la Corte Constitucional en las estaciones de policía. Colombia se está moviendo en la dirección correcta. Joseph Stiglitz. Terremoto en Turquía. 1 mes y 46.000 muertes después de la tragedia. Investigamos con el fiscal Barbosa casos de corrupción. General Marco Bolívar. De El Nuevo Siglo de Colombia. Casos de violencia intrafamiliar han aumentado en Tunjuelito. Arrubla. Reforma no mira sino a un lado. Desocupar las cárceles. Los 10 acuerdos del gobierno con los campesinos del Caquetá. OIT. Brecha de género en el mundo laboral es mayor de lo pensado. En 2 meses, inflación se devoró meta promedio para todo el 2023. Miedo y preocupación por un planeta que envejece. Estas fueron las noticias del lunes 6 de marzo del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.